Muy bienvenidos a todos los que estáis conectados. Buenos días o buenas tardes, dependiendo del punto en el que estéis. Vamos efectivamente a hacer juntos una sesión clínica que habla del vínculo del terapeuta en sesión. Os voy a compartir una presentación. Creo que en este momento todos estaréis pudiendo ver las diapositivas de la presentación y vamos adelante con esto. Más allá de la presentación, de la pequeña introducción que nos hacía Mariví, os voy a hablar de una de mis áreas de especialidad, que es lo que vengo haciendo todos los días, de lunes a viernes en consulta con mis compañeras de equipo y, por supuestísimo, que con todas las personas que hasta la fecha han decidido confiar en que les pueda acompañar a nivel terapéutico. Entonces, lo primero que os quiero contar es qué es lo que tienen en común los procesos de psicoterapia de éxito. Desde mi punto de vista, a ver, que oculte esta cosita de aquí abajo. No sé, Ángel, si tengo que ocultar la barrita de abajo o si está bien. Sí, por favor, aquí estoy viendo. ¿Tengo que ocultar? Sí, por favor. Vale, un instante. Ay, fenomenal. Muchas gracias por el punto técnico. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común los procesos de psicoterapia de éxito? De un lado, la evidencia empírica, científica. No estamos hablando de lugares de pseudociencia o de ensayo y error, sino que cada uno de los pasos que damos tienen que estar fundados en evidencia, en aquello que funciona, en aquello que está demostrado. Pero por supuesto que también tenemos que ir continuando con los avances. No podemos quedarnos con los métodos de hace 10, 20 o 30 años. ¿Y cuál es el segundo punto que tienen en común los procesos de psicoterapia de éxito? El vínculo. Y por eso vengo hoy a hablaros de el vínculo como herramienta terapéutica muy, muy central. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy juntos? Vamos a hablar de por qué el vínculo, vamos a hablar de cómo se aterriza esto en la terapia desde la posición de terapeuta y también en algunas ocasiones desde la posición como paciente, que espero que todos aquellos que seáis terapeutas en algún momento hayáis podido disfrutar de o podáis en el futuro de estar en ese otro lado, en la posición de paciente, y también vamos a ir aterrizando en situaciones concretas. Vamos a utilizar un tiempo aproximadamente de 60 minutos de presentación y al final tendremos media hora de preguntas para todo aquello que queráis lanzar, o bien a través del chat o bien a micro abierto cuando terminemos estas diapositivas. Breve introducción, como os decía Mariví, aquí tenéis mi contacto por si queréis ver un poquito de las cosas que hacemos. Tengo el enorme honor de ser la coordinadora del claustro de docentes, del máster en psicoterapia integradora, apego y trauma. Cada uno de los profes es tan excelente y a lo largo de los años, en diferentes momentos compartidos, vengo aprendiendo tanto de ellos que, bueno, pues juntos construimos este programa. Entonces, vamos allá. Lo primero que os lanzo es este dibujo de las manos. En algunos de los conceptos que os compartiré hoy, utilizaré herramientas o conceptos del círculo de seguridad parental. Se trata de una perspectiva que se inicia en Estados Unidos hace décadas, lo inician Glenn Cooper y Hoffman, y tras décadas de investigación basadas en la teoría del apego y en aplicaciones con poblaciones muy diversas, plantean conceptos concretos y sencillos operativizables para poder trasladar cómo establecer bases de apego seguro con aquellas poblaciones con las que trabajan. Entre otras cosas, el Círculo de Seguridad Parental se dota de algunos dibujos, algunas herramientas gráficas para ser muy explicativos, y esto que veis aquí son las manos que sostienen. Hablan de cuidador principal para sostener una relación vincular o de apego con un pequeño o más adelante. Y en este caso yo vengo a hablaros de por qué y cómo los terapeutas también somos manos que sostienen. Somos manos que sostienen a otras manos que sostienen. Entonces, es en el vínculo donde podemos crecer, existir, caer, volar. Es a través del vínculo donde podemos hacer esas pruebas de explorar y volver. Probar, equivocarnos y volver a pedir regulación, conexión, ayuda. Entonces, vamos ahora con un poquito de teoría. ¿Qué es MIT o modelo interno de trabajo? Este es un concepto que se elabora ya hace décadas. Como sabéis, el padre de la teoría del apego es John Bowlby, y en el 95 él habla de modelo interno de trabajo como la representación del sí mismo y como la representación del sí mismo interactuando con una figura de apego en un contexto o en un entorno con carga emocional. Cómo me puedo
representar quién soy, cómo soy, y cómo puedo representar cuál será mi interacción con otros y cuál será, por tanto, mi interacción esperable con el mundo, qué puedo esperar del mundo, cuánto de confiable es, etc. Entonces, planteamiento, base para la sesión clínica de hoy. Nacemos preparados para vincularnos. Igual que nacemos preparados para necesitar cubrir cuestiones fisiológicas, hambre, sueño u otras cuestiones orgánicas, nacemos preparados para vincularnos. Y en función a cómo esos cuidadores principales en nuestra primera infancia puedan responder a nuestras necesidades afectivas o de vinculación, iremos configurando la manera en la que nos comportamos. Iremos configurando esa idea de qué puedo esperar del mundo y de qué es lo que el mundo espera de mí. Por supuesto que este modelo interno de trabajo es un principio central en la teoría del apego. Entonces, vamos a combinar este concepto que ya tiene décadas con todo lo que aplicamos en la clínica a día de hoy. Entonces, modelo interno de trabajo, ¿qué es? Recoge el grado de confianza y disponibilidad que esta persona ha percibido en otros. También, según esto, se relacionará con el mundo, consigo mismo, con otras personas. Por supuesto que esta configuración, este modelo, no es algo teórico, sino que viene dado por los ensayos una y otra vez de cómo esos vínculos primarios se relacionaron con la persona. Se inicia de una manera preverbal, desde las experiencias del bebé. Sabéis que hay un periodo más crítico en esos primeros meses, en el momento preverbal, en esos 0-3 años, más adelante en el desarrollo evolutivo, pero es una relación de por vida. La manera en la que vengo vinculándome tendrá un efecto a lo largo transversal de la vida. ¿Y de qué depende este modelo interno de trabajo? En la manera en la que la persona fue calmada o no, fue atendida o no, fue vista o no. Y vista no es ver con los ojos físicos, sino fueron vistas sus necesidades, sus emociones, aquello que pedía, aquello que quería expresar. Y fue leída o no en sus necesidades principales. Persona calmada, atendida, vista, leída o no. Entonces, ¿a través de quién establecemos las personas el modelo interno de trabajo? Bueno, pues lógicamente con esas primeras relaciones vinculares, estadísticamente. La primera relación vincular para muchas de las personas va a ser la figura de la mamá, pero por supuesto que depende de cada caso. Puede ser otro progenitor, un papá, abuelos, otros tutores u otros cuidadores principales. Para algunas personas hay uno o más, no hay solamente uno, sino que hay dos o más vínculos principales. Estadísticamente es un poquito más frecuente un papá, una mamá. Pero esto vendrá definido lógicamente por toda la diversidad familiar y diversidad de situaciones. Lo central y definitorio es que el bebé necesita al menos una relación vincular principal. Y voy a repetir esta frase. El bebé, para desarrollarse, igual que necesita cubrir cuestiones fisiológicas de hambre, de sed, de sueño, de esfínteres, necesita cubrir necesidades vinculares por supervivencia. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Para hablaros del papel del terapeuta en la relación vincular. Porque el terapeuta puede establecer experiencias de reparación. La manera en la que cada uno de vosotros que estáis escuchándome, que sois ya terapeutas en ejercicio, con larga trayectoria, algunos quizá terapeutas todavía en proceso de aprendizaje, la manera en la que como terapeuta puedo ser el vínculo que sostiene y que acompaña para que mi paciente vaya generando experiencias de reparación, marcará un nuevo aprendizaje, una nueva reconstrucción o integración de sus vivencias vinculares para poder elegir hacer algo nuevo. Entonces, como terapeuta, ¿qué es lo que necesito hacer? Hay una parte muy evidente o más básica que a todos nos enseñan en la carrera, que tiene que ver con un te veo desde el parafraseo. Tenemos una persona, un paciente delante y necesitamos entender verbalmente lo que está diciendo, poder repetir pequeños conceptos. Tengo la sensación de que me estás explicando esto, creo que tienes este objetivo, estoy entendiendo bien cuando me expresas que tienes esta emoción, utilizar un parafraseo, pero vayamos mucho más allá.
Si queremos ser verdaderamente una buena figura de sostén vincular, tenemos que ir también a detectar otras señales. Poder detectar en la persona, por ejemplo, sensaciones corporales. Poder estar muy atentos a la mirada, a su corporalidad, a aquellas zonas del cuerpo, pese a que tengamos una distancia entre sillones y no haya un contacto, a aquellas zonas del cuerpo en las que detecto que podría estar empezando a sentir determinada angustia, bloqueo, malestar, sensaciones agradables, que estemos atentas a sus sensaciones corporales. ¿Cómo podemos hacerlo? Estando también atentos a ese espejo en nosotros, de nuestras propias sensaciones corporales, que nos dan muchas pistas por las neuronas espejo. Y también en ese tebeo, en ese proceso en el que como terapeuta quiero ver a la persona que tengo delante, bueno, pues lógicamente los 3 primeros años de ejercicio, desde mi lugar, apliqué protocolos rigurosamente y creo que es la manera en la que hay que hacerlo. Y aquellos que estéis en primeros años os animo rotundamente a que estudiéis firmemente aquellos protocolos con evidencia empírica. Pero yo llevo ahora 17 años en esto, los 14 siguientes, por supuesto que se utilizan aquellos protocolos, por supuesto que se utilizan protocolos muy renovados y toda esa formación continua en la que los psicólogos una y otra vez, aunque pasen los años, seguimos buscando esos avances, el seguir innovando o actualizándonos en las últimas evidencias. Pero más allá de los protocolos, en esos 14 siguientes años, hay una buena parte de estar conectado conmigo, con mis propios procesos internos como terapeuta, mis sensaciones, mi emocionalidad, a través de neuronas espejo que veo en el otro, intuición y, centralmente, el título de la sesión, el vínculo. ¿Cómo puedo ser una figura de sostén vincular para que la otra persona pueda tener experiencias de exploración, regulación y conexión y, por tanto, experiencias de integración de su experiencia anterior y de reparación? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en las personas? Que todos tenemos necesidades faltantes. Y aquí hay un punto que puede que algunos compartáis conmigo o no. Claro que las personas todos somos distintos, pero al mismo tiempo creo que todos somos tan parecidos. Nuestras necesidades centrales y nucleares son las mismas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en función a estas necesidades nucleares, las que se cubrieron y las que no se cubrieron, podemos tener heridas. Os pongo un ejemplo de una herida. Y una herida no es necesariamente algo muy dramático, algo muy vistoso, que podríamos poner en la escena de una película, sino que, por ejemplo, una herida puede ser haberse sentido no visto. Una persona que en su historia ha sentido que no veían sus necesidades, que no veían su individualidad, es muy probable que a lo largo de su recorrido transversalmente, más adelante en su vida, por la teoría de la repetición del trauma, pueda volver a intentar sentirse visto y no sentirse visto. Intentar sentirse visto y no sentirse visto. De manera que una y otra vez, con personas aleatorias, trate de resolver esta vez sí me van a ver. Por ejemplo, ¿cómo podría ocurrir? Una persona que se sintió no vista en la infancia, no valorada de manera incondicional simplemente por existir, sino más bien valorada por sus resultados, a esta persona, por ejemplo, le podría ocurrir una y otra vez en su adolescencia, en su edad adulta, que otra vez he tenido que exigirme que actuar de manera excelente, porque si no, siento que voy a caer en no ser visto. Esta sería una necesidad faltante y la manera en la que reproduzco una y otra vez un determinado patrón. Aquí quiero mencionar el concepto de trauma brevemente y quiero mencionar que trauma no es necesariamente esta escena peliculera que os decía. Trauma no es lo que ocurrió, sino que es cómo se me acompañó ante lo que ocurrió. Si mis cuidadores principales pueden mostrar ante un evento difícil que supera las necesidades del niño en ese momento, si los cuidadores principales pueden mostrar presencia, pueden sintonizar emocionalmente con ese pequeño, pueden expresar y permitirle expresar lo ocurrido y pueden los adultos regularse para corregular al pequeño, entonces muy probablemente, por difícil que haya sido la experiencia vivida, no se convertirá
en una experiencia traumática desintegrada que genere problema. Por el contrario, ante una situación difícil más sencillita, una pequeña dificultad que excedió los recursos emocionales que yo tenía en ese momento, si la persona no fue acompañada con presencia, con sintonía emocional, si no se le permitió expresar acompañado y si no tuvo una experiencia de regulación y corregulación, es mucho más probable que esa experiencia se convierta en traumática, se convierta en una herida o una necesidad no cubierta que pueda afectarle más en su futuro. Entonces, hablamos de la terapia como proceso vincular. ¿Por qué? Porque a través de la terapia podemos ofrecer la libertad de que la persona, que nuestro paciente, que nuestro consultante pueda elegir cómo quiere vivirlo esta vez. Ok, durante años esta persona tenía un rendimiento académico excelente y fue continuamente visto porque sacaba muy buenas notas y era el mejor de la clase y durante años sigue intentando ser el más excelente. Resulta que viene a consulta con 25 años y tiene la oportunidad de elegir si esta vez quiere seguir siendo el más excelente o no. Y si quiere existir y ser valorado simplemente por quién es, no por su rendimiento. Lo mismo con una persona que fue valorada por ser la más guapa. Tenía que tener una estética determinada para tener una posición en el mundo. Y viene con 41 años a consulta, todavía con esas conductas repetidas de un cuidado excesivo de su cuerpo, de estar muy atenta a las apariencias, y puede elegir que quizá para existir, para ser acompañada, sostenida, para ser mirada, valorada y querida, no hace falta que sea estéticamente la más guapa. O para una persona que aprendió a ser siempre la más buena, para una persona que aprendió a ser el más duro, para que me respeten, para que no se me haga daño, no puedo estar atento a mis necesidades emocionales, no puedo llorar, no puedo tener miedo, no puedo tener tristeza, tengo que ser de hierro. Y quizá a través del proceso terapéutico puede elegir que a lo mejor ya no hace falta ser el más duro para sobrevivir. Uy, un segundito, que me aparece una pantalla. ¡Ay, listo! Entonces, siguiente, ¿con qué vamos? En terapia, cuando yo, Violeta, o cada uno de los que me estáis escuchando, me coloco como paciente, que es un proceso, desde mi punto de vista, y esto es opinable, absolutamente necesario para poder estar en el lugar del que sostiene, a veces estar en el que es sostenido. Cuando yo personalmente me coloco como paciente, lo que siento es, si tú me sostienes durante un rato, entonces yo puedo explorar una nueva habilidad, dándome un voto de confianza en que esta vez sí puedo. Porque durante un ratito tú eres las manos que me sostienen, mientras yo exploro y vuelvo, exploro y vuelvo. De otro lado, cuando en terapia yo, Violeta, o cualquiera de los psicólogos expertos que me estáis escuchando, cuando te colocas como terapeuta, pues entonces la posición vincular va a depender de quién esté delante y centralmente de cuáles son sus necesidades históricamente no cubiertas y de cuáles son sus principales sistemas de protección o sus principales defensas. Un poquito más adelante hablamos de esto de las defensas y sistemas de protección. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que durante esta clase os voy a ofrecer algunos ejemplos confidenciales. Lógicamente, los nombres están cambiados, los datos sociodemográficos están cambiados, nada es identificable. ¿O sí es identificable? Porque muchos de estos procesos son procesos comunes que puede que yo misma haya vivido, que hayas vivido tú, que haya vivido tu vecina o tu primo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo confidencial no identificable o sí identificable. Una persona imaginariamente llamada Lucía, que viene con 51 años a consulta. Históricamente, ella era la única hija en una familia de varios hijos varones, pasaron por varias dificultades familiares importantes y desde bastante pequeña le tocó olvidarse de sí misma, estar para los demás, no necesitar, estar siempre con una sonrisa, ninguna dificultad, no dar problemas. Y ahora, esta misma persona, Lucía, con 51 años, tiene 2 hijas, a las cuales decide acompañar desde otro lugar, sí que darles un espacio para poder necesitar, para poder tener otros permisos y otras libertades, pero curiosamente llega a consulta para sí misma con un síntoma depresivo importante,
porque sigue olvidándose de sí misma, porque sigue no dando un hueco a aquello que puede necesitar. Este sería un ejemplo que os podéis encontrar en consulta. Y os invito a que veáis cómo acompañaríais vincularmente a esta persona para poder reexperimentar otras opciones. Si como terapeuta soy manos que sostienen y la persona puede probar y volver, probar y volver, probar y volver y me mantengo incondicional, no crítica, fuerte, segura en mi posición profesional, pero al mismo tiempo bondadosa y compasiva con todo aquello que ocurra, entonces permitiré que el aprendizaje ocurra. Por el contrario, si como terapeuta me coloco en un lugar directivo, corrector, en un lugar de expectativas altas hacia la otra persona o en un lugar de infantilizar a la otra persona, entonces pondremos mucha teoría, pero es improbable que haya un aprendizaje integrado más allá del neocórtex. Puede haber un aprendizaje racional de, sí, ya sé lo que tengo que hacer, pero mi cuerpo me dice otra cosa. Aquí, por supuestísimo, dependiendo de la historia que tenga, tendremos que utilizar un conjunto de técnicas bien diversas. Esto es lo que vemos en el máster de psicoterapia informada en apego y trauma. Por supuesto que es muy probable que tenga que utilizar técnicas de reprocesamiento, de integración de vivencias anteriores, herramientas informadas en apego, para no solamente quedarme en experiencias verbales, sino para que pueda integrar nuevas herramientas. Otro ejemplo no identificable, o sí. Julián, 40 años, siendo muy peque por determinadas características personales y por cómo sus iguales reaccionaban en el cole, insultos, etcétera, etcétera, necesitó avergonzarse de quién era. Y curiosamente en el tiempo empezó a tener un rendimiento académico excelente y un físico un poco más llamativo. ¿Qué pasará con este Julián? Que la herida de sentir vergüenza de mí mismo es tan potente y es tan nuclear y pude salvarme haciendo cosas, estudiando, teniendo un rendimiento excelente, teniendo un determinado físico, que volver a la herida me conecta con una fragilidad o con una caída al vacío. Por tanto, ¿cómo voy a dejar de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer para no volver a caer en ese avergonzarme de quién soy? Bueno, si lo sostenemos con manos sólidas y bondadosas para que la persona pruebe y vuelva, pruebe y vuelva, y pruebe y vuelva a adentrarse en sus experiencias complicadas, traumáticas, a poder probar maneras distintas de hacer, a poder adentrarse en su vivencia, focalizarse en las sensaciones emocionales, por ejemplo, en este caso de vergüenza, y sobrepasarlas sin caer al vacío, entonces generará un nuevo aprendizaje. Imaginaos que como terapeuta no me coloco como figura sólida y como figura vincular. Es muy improbable que esta persona pueda reexperimentar sus vivencias traumáticas y pueda reintegrarlas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Aquí tenéis un índice respecto a diferentes cuestiones del modelo interno de trabajo. ¿En qué lo vamos a ver? A través de las relaciones con los otros. Vamos a hablar de identidad y vamos a hablar, atención, de experiencias previas al nacimiento. Y esto no quiere decir que vayamos hacia un lugar no científico, sino que le demos la importancia que tiene a lo preverbal y a lo que otras personas proyectaron para nosotros. Y por último, vamos a hablar de heridas y de defensas. Todo esto proponiéndose algunos casos concretos para que lo veáis muy aterrizado. Si cualquier persona está teniendo algún tipo de duda, os invito a que toméis nota, porque ya sabéis que al final tendremos un ratito de preguntas. Tomad nota de lo que necesitéis, que me encantará que indaguemos juntos en ello. Entonces, a través de las relaciones con los otros, ¿qué es lo que vemos? A mí me gusta mucho esta frase de cómo tú me mires, yo me miraré. Os voy a explicar por qué. Entonces, a través de las relaciones con los otros me voy construyendo. Veamos 3 versiones explicativas de cómo en esas relaciones tempranas podemos generar tendencias relacionales distintas y cómo eso va a tener una implicación en terapia. Entonces, opción A, un estilo más seguro. Estamos hablando ahora de estilos de apego. Resumo muy brevemente los conceptos del círculo de seguridad parental, manos que sostienen, exploración, la vuelta en el círculo, regulación y conexión. Cuando hay mayor facilidad para explorar,
ahora vamos con ello. Cuando hay mayor facilidad para explorar, estableceré un estilo de interacción o de apego. Cuando hay mayor facilidad para volver, para que me regulen, para pedir ayuda, que me consuelen, expresar emociones complicadas, habrá otra tendencia afectiva o de apego. Y cuando conseguimos que la persona se sienta segura, tanto en la parte de arriba del círculo, se sienta segura explorando, probando, alejándose y pueda también sentirse segura volviendo, pidiendo ayuda, pidiendo reconectarse, habrá un determinado estilo de apego. Cuando fallamos en los 3 lugares, habrá un cuarto estilo de apego, más desorganizado. Si tenéis, entiendo que estos son conceptos centrales y que muchos de vosotros conocéis con soltura. Si necesitáis que después en las preguntas lo expliquemos un poquito más, anotadlo y lo clasificamos un poquito más claro, ¿vale? Entonces, vamos con un estilo más seguro. Vamos a imaginar que es una persona que le han podido sostener con presencia, con predecibilidad, con sintonía emocional y han podido permitir con comodidad que explore y que vuelva, que explore y que vuelva. Un estilo más seguro de apego. ¿Qué ocurrirá? Que, os voy a leer esta frase, que se construirá la confianza en su figura de apego y una confianza también en sí mismo y una confianza en el mundo. Esa persona podrá atreverse a explorar de manera confiada, incluso cuando pierde la mirada del otro, cuando mi cuidador principal ya no está mirando, cuando hay un viaje en el que se aleja, porque a través de la mirada que le ofrecieron, las manos que le sostuvieron una y otra vez durante años, generó su propia mirada. Manos que sostuvieron, personita pequeña que se va haciendo mayor, que genera a su vez sus propias manos y podrá explorar confiando en el mundo. Veamos otro ejemplo. Vamos a imaginarnos una persona que tiene un estilo más evitativo distanciante. Por simplificar un poquito el modelo, diríamos que tiene dificultades para volver, para pedir ayuda, para pedir consuelo, para entrar en vulnerabilidad, para mostrar necesidades y conectar con ellas. Entonces, ¿qué tipo de modelo interno de trabajo nos encontraremos con este perfil? Podremos encontrarnos que es una persona que desconecta para poder seguir. Y os leo. Si mis estados difíciles no fueron acompañados, ahora casi no puedo ni detectarlos. Sentir algunas cosas fue sinónimo de vivirlo solo. Sentir tristeza, sentir miedo, sentir vulnerabilidad, tener dudas, incluso tener necesidades fisiológicas. Fue sinónimo de vivirlo solo. Los cuidadores no pudieron apoyarle en esto. Se sintieron incómodos con ello, lo minimizaron, incluso lo humillaron o avergonzaron por tener necesidades. Y por tanto, fue sinónimo de quedarme sin apoyo. ¿Qué le ocurrirá a esta persona? Que aprendió a dejar de sentirlo. Ya no tengo hambre, o no tengo sueño, o no tengo dolor físico. O en vivencias emocionales menos observables, nunca siento miedo. Sí, suelo estar enfadado con mucha frecuencia, demasiada frecuencia, pero no, yo miedo no tengo. ¿Tristeza? No, no tengo tristeza, no lloro. ¿Os suena esta historia? Creo que también aquí es importante hablar de diferencias culturales, incluso históricamente cuestiones de educación de género. Creo que estamos avanzando muchísimo en esto, pero bueno, porque nos hagamos un poquito imagen de personas a las que les ha podido ocurrir esto. Entonces, ¿qué ocurre? Si la persona aprendió a dejar de sentirlo, claro, ahora el cuerpo a veces le habla a gritos, le da síntomas. El cuerpo no le habla, no necesito nada, no, yo fenomenal aquí, fuerte y musculado, o sin muscular, pero fuerte y sin necesidades. Solo me enfado, grito, ya está, ya se me ha pasado. Entonces, o el cuerpo me habla a gritos, o no me habla, o me habla a gritos, o no me habla, o me habla a gritos. ¿De qué os estoy hablando? Pues, por ejemplo, de síntomas más psicosomáticos, de una persona que nunca está triste, nunca tiene miedo, no siente vulnerabilidad, no necesita relaciones de intimidad o de confianza, pero, oh, qué sorpresa, aparece una psoriasis, una dificultad de respiración, un bruxismo, determinados síntomas en los que el cuerpo dice basta. Una enfermedad que no viene a cuento de nada.
Entonces, con este tipo de perfiles, cuando ya son personas adultas, es muy importante que como terapeuta vincular pueda estar muy atenta a determinados síntomas del cuerpo, determinados síntomas psicosomáticos, como una expresión de algo que la persona no te puede transmitir, porque no puede ver ni siquiera ella misma. Cuando repetidamente en mi historia vincular no se vio lo que necesitaba, yo tampoco puedo verlo, no se me hizo espejo. ¿Cómo voy a hacer espejo interno? Y entonces el cuerpo o no habla o habla a gritos. Quedaros con esta frase. Venga, y vamos con el tercero. En un estilo más ansioso ambivalente, simplificando el modelo, sería aquel en el que los cuidadores principales están muy cómodos con que la persona vuelva, pida ayuda, necesite consuelo, protección, pero los cuidadores principales no están cómodos con que la persona explore y salga del círculo. Luego os enseño el círculo, me doy cuenta de que os lo tenía que haber enseñado desde el principio, porque las manos no lo explican igual que un dibujo. Manos que sostienen, base sólida, base segura, para explorar la salida y para volver la vuelta. Entonces, un estilo ansioso ambivalente, simplificando el modelo, sería aquel en el que estamos muy cómodos en la parte de abajo del círculo, en la vuelta, pero hay una incomodidad potente en la parte de arriba. ¿Qué interioriza esta persona del mundo? ¿Cuál es su modelo interno de trabajo? ¿Qué esperará de sí misma y del mundo? No puedo sola. Si repetidamente atarme los cordones, saltar en el parque, probar una comida nueva, irme de campamento o irme a dormir a casa de una amiga fue peligroso, entonces yo no puedo sola. El mundo, la incertidumbre, cualquier pequeño malestar no comprendido era demasiado para mi cuidador principal. Me sobreprotegió. Y de nuevo, yo no puedo sola. Y entonces nos llega una persona a consulta que tiene 62 años y que sigue que ha conseguido grandes cosas, pasos, adultos, etcétera, pero sigue con una sensación corporal o con una sensación emocional de no puedo sola. Necesito ayuda, necesito chequear, necesito saber que tú estás de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque una y otra vez, cuando esta persona necesitó explorar, si aquellos que le sostenían no estaban cómodos con esto, ella aprendió a hacer señales equivocadas. Yo necesito explorar, pero esto nos hace sentir incómodos, así que actúo como si no lo necesitara. Me encantaría irme a dormir a casa de una amiga, pero, mamá, me doy cuenta de que tú estás muy nerviosa con esto. Así que, de manera no consciente, de manera más implícita, a mí me da miedo ir a dormir a casa de una amiga. Y así, repetido y repetido, generando este modelo. Vale. Vuelvo al punto central de nuestra conversación. Como terapeuta que pone mucho foco en la relación vincular, imaginaos que yo repito esto. Imaginaos que como terapeuta le genero la duda a la persona de no sé si vas a poder, bueno, hasta que no lo hagas excelente, no lo intentes, bueno, esta zona de incertidumbre, vaya, no lo tengo muy claro. No va a poder hacer un aprendizaje. Pero imaginaos que me posiciono en el polo contrario, que me coloco en un lugar de terapeuta autoritaria y entonces le digo lo que tiene que hacer, no puedo recibir sus errores, le digo que se tiene que poner fuerte. No va a ocurrir un aprendizaje. Puede ser o bien que la persona deje de estar en sesión porque no se siente acompañada, o bien que continúe durante mucho tiempo en sesión sin poder hacer mejorías. Expresando esto de si ya sé lo que tenía que hacer, pero es que, ay, qué culpable me siento, que otra vez no he podido, lo voy a volver a intentar. Y vuelve a preguntarte como figura vincular y hace ese mismo movimiento de vuelta en el círculo. Señales equivocadas. Yo necesitaba intentar algo distinto, pero creo que no voy a poder, no puedo sola. Venga, vamos con lo siguiente. Entonces, aquí tenéis una frase que me encanta, que yo creo que define bastante bien algo de lo que nosotras hacemos en consulta continuamente, que es como tú me mires, yo me miraré. Por supuesto que de las ideas que os comparto, hay ideas de otros autores, en este caso todos los conceptos que os estoy compartiendo del círculo de seguridad parental, hay muchas ideas que son de los pacientes que he tenido la suerte de acompañar a lo largo de los últimos 17 años y también hay muchas ideas que son de mis compañeras, de personas con las que tengo la suerte de trabajar de manera continua y que son grandísimas terapeutas. Y nos enriquecemos en la parte de supervisiones o de reuniones compartidas con cuál es nuestra manera de continuar acompañando a las personas y qué dice esto de nosotras. Como tú me mires, yo me miraré.
Entonces, ¿cómo se construye esto? Bueno, pues como hemos mencionado ya muchos conceptos del círculo, voy a utilizar estos diagramas para repasar, para que todos los tengáis muy claros. Veamos entonces el modelo de círculo de seguridad parental. ¿Cómo se construye? A través de la relación y vamos a buscar que sean vínculos de apego seguro. No vamos hacia lo evitativo, no vamos hacia lo ansioso ambivalente y no vamos hacia lo desorganizado. No os he mencionado antes un ejemplo de desorganizado, pero en el desorganizado es cuando falla lo uno y falla lo otro, o cuando las manos son impredecibles, cuando las manos tienen patología, cuando ha habido una negligencia sostenida o cuando ha habido algún tipo de abuso no explicitado o que no se ha podido integrar. Entonces, ¿qué buscamos? Equilibrio, conexión, regulación, exploración. En un equilibrio de ser más grande, más fuerte, pero también ser más bondadoso. Si nos pasamos por un lado, si nos pasamos de autoritarios, de grandes y de fuertes, desequilibrio. Si nos pasamos de bondadosos, todo vale, la malentendida crianza con apego, que no es crianza con apego es siempre. Se han desarrollado, ¿no? Como en la última década, conceptos tremendamente interesantes, pero que a veces cuando se han ido a un polo, entonces nos quedamos en un lugar desequilibrado. Esto no va de no poner límites, no poner normas, nunca decir que no, no dejar que el niño se frustre. Va de un equilibrio. Afecto y mirada incondicional siempre, pero en un equilibrio de firmeza, de poder hacernos cargo de las situaciones. Entonces, buscando este equilibrio, mirad, aquí tenéis el dibujito del que tanto se ha hablado y que viene mucho mejor descrito de lo que yo lo hago con las manos. Las manos que sostienen, el niño, el adolescente, el adulto, la pareja, el anciano que sale en el círculo a explorar y que regresa y se conecta. Sale, regresa y pide regulación, conexión. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Que queremos detectar las necesidades que estén ocultas a simple vista y en este sentido hay necesidades específicas. Si después os genera curiosidad, me avisáis para que os comparta este mapa concreto, ¿vale? Podéis escribir ISEP o ponerme un mensajito. Entonces, en la exploración hay necesidades específicas que son que estés pendiente de mí, que te alegres en mí o que te alegres conmigo de que estoy explorando, que me puedas ayudar y que te puedas divertir conmigo. Y en la vuelta hay otras necesidades específicas. Necesito que me des la bienvenida para protegerme, consolarme, alegrarte en mí o conmigo y organizar mis sentimientos. En este sentido, si queréis indagar más, os animo muy mucho a que les deis un vistazo a la web del Círculo de Seguridad Internacional, que tiene formaciones oficiales, de facilitación, etc. Y hay mucho ahí por explorar, súper interesante. Podemos pasarnos de agresivo o podemos pasarnos de blandito. Y aquí va lo de las señales equivocadas. Si en la parte de la exploración la manera en la que te acompañan es de mamá, papá, cuidador, nos sentimos incómodos con que tú explores, ¿qué hace la personita? Yo necesito explorar, pero doy una señal equivocada. Actúo como si estuviera necesitando consuelo y protección. El ejemplo que os mencionaba de necesito ir a casa de mi amiga para probar, pero no, que no me atrevo, tengo mucho miedo. Vamos a ver las dificultades en la parte de abajo. Necesito volver, pero esto nos hace sentir incómodos. He tenido un disgusto en el colegio enorme, pero como no te hace sentir cómodo que yo sea un poquito vulnerable o blandito, pues entonces actúo como si no necesitara nada. Os pongo ejemplos infantiles porque esto es continuamente lo que nos vamos a volver a encontrar en sesión. ¿Significa que en terapia siempre vamos a hablar de la infancia? No necesariamente. Muy a menudo vamos a hablar de situaciones actuales, pero si ponemos un foco informado en apego y trauma, nos vamos a encontrar con que la mayoría de cosas que se mueven ya ocurrieron antes. ¿Cuándo antes? Pues puede ser que ocurrieran el mes pasado, pero normalmente ha habido experiencias repetidas de ese formato vincular en cómo me trato a mí mismo, en qué espero de mí mismo, etc. Por eso os traigo ejercicios de infancia, porque se pueden totalmente aplicar hacia la parte adulta. Vale. Entonces, aquí me he permitido una licencia. Cuando estaba preparando esta sesión clínica con vosotros, sabéis que, bueno, es que a nosotras nos toca impartir clase con frecuencia, en el máster, etc. Y cuando estamos en las clases necesitamos que sean muy prácticas y que nuestras alumnas
se pongan en grupo, hagan reflexiones individuales, reflexiones grupales, después puedan probar a través de roleplay y a través de situaciones concretas con casos reales, etcétera, ¿no? Entonces, me he permitido el lujo, he dejado una diapositiva que son las de los ejercicios. Sé que en este momento, los que me estáis escuchando en directo, no vais a poder hacer esa parada de 10 minutos, pero aquí os la dejo para las personas que lo veáis en diferido o para aquellas personas que queráis utilizarlo quizá después en vuestro equipo de supervisión o a aquellas personas con las que trabajéis a nivel de otros terapeutas, porque quizá os resulta interesante el compartirlo y utilizar estos minutos en responder a estas preguntas. Piensa en una historia de un niño o de una niña y es su cuidador o cuidadora principal y observa en qué parte del círculo estaban más cómodos los cuidadores, en la parte de arriba, en la parte de abajo, y observa cómo esa persona probablemente fue generando señales equivocadas. Necesito explorar, pero hago como si no. Necesito volver, pero hago como si no. Os animo a que indaguéis por aquí, tanto en solitario, después viéndolo en diferido, como en equipos de reflexión. Venga, seguimos con eso entonces. Modelo interno de trabajo. Vamos a hablar de identidad. Cuando hablamos de identidad, ¿de qué hablamos? De la confianza en uno mismo y en el otro, de por qué la persona era vista o para qué tenía que hacer para ser mirada. Y hablamos de verbalizaciones, de lo que me cuento de mí mismo y de una identidad más allá de lo verbal. Venga, vamos a adentrarnos en esta parte de identidad. Entonces, cuando hablamos de confianza en uno mismo, viene a ser que puedo esperar del otro. Puedo esperar del otro que me quiera, que me sostenga, que me abandone. Puedo esperar del otro que me valore. Y por tanto, ¿qué puedo esperar de mí misma? ¿Puedo esperar de mí misma que yo sea capaz? ¿Puedo esperar de mí misma estar integrada, ser querida? ¿Sí? Cada una de las palabras que utilizo tiene que ver con vivencias históricas distintas. Entonces, a nivel de confianza en uno mismo y de la capacidad de apoyar incondicionalmente a la propia persona, ¿qué es lo que nos encontraremos en la clínica adulta? Que me atrevo demasiado poco o que me atrevo demasiado mucho. Si explorar fue delicado, me atrevo demasiado poco, confío demasiado poco en mí. Si volver, pedir ayuda, mostrar vulnerabilidad fue incómodo para mis cuidadores, me atrevo demasiado mucho y sin embargo no me atrevo a intimar. ¿En qué se puede notar? Por ejemplo, en ejemplos de socialización. Hay personas con quien nos encontramos que dicen, tengo una vida social muy activa, tengo muchos amigos, le caigo bien a mucha gente, hago muchas actividades, pero en realidad me siento tremendamente solo, porque no tengo un solo vínculo de confianza sostenido en el tiempo. Nadie termina de contarme sus cosas personales, ni yo me atrevo a contar mis cosas personales a otros. Suena bonito la foto, pero sin embargo no puedo acceder a experiencias de vulnerabilidad, de una conexión más íntima. Me siento demasiado expuesto, porque como no aprendí a exponerme a mis propias necesidades, no he aprendido tampoco a exponerlas hacia otros. En consulta, como terapeuta, podemos sostener este recorrido una y otra vez a que la persona pruebe a exponerse. Y esto, por supuesto, que no es solo conductual. Podemos acceder a través de herramientas como la caja de arena, como es este uso de muñecos de simbolización en consulta. Podemos utilizar herramientas como un trabajo de partes internas de personalidad para que la persona pueda detectar sus exiliados o sus heridas más vulnerables y pueda detectar sus sistemas de protección, aquellos más impulsivos, bomberos, y aquellos más ordenados, rigurosos, directivos. Podemos utilizar técnicas de reprocesamiento con estimulación bilateral, como puedan ser técnicas muy bien aterrizadas de MDR, utilizando protocolos, de método SEC, diferentes estimulaciones. Todas estas cosas que os menciono, estoy segura de que muchos de los que nos estáis escuchando ya las domináis y otros que estáis en formación o pensando en una formación, os animo a que podáis dotaros de cada una de ellas. En concreto, en el máster de Psicoterapia Integradora, Apego y Trauma, cada una de estos bloques, de estas piezas que os menciono, son algunos de los módulos que damos muy aterrizados, con muchos ejercicios concretos, para que la persona pruebe una y otra vez, el terapeuta pueda dominarlos y utilizarlos, ¿vale? Ahora estamos hablando más de conceptualización y del vínculo en la terapia, pero por supuestísimo
siempre con herramientas basadas en la evidencia empírica, aplicadas desde una rigurosidad y desde una solvencia o una solidez clínica. Seguimos entonces. Pequeña frase. Por supuesto que la historia de aprendizaje es larga y por supuesto que después habrá muchas experiencias posteriores que complementen en positivo o que supongan retos y dificultades para esa construcción de la persona. ¿Qué quiere decir? Pues que no todo se basa en esa pequeña primera infancia. Pueden pasar cosas muy positivas. Tuve una profesora en quinto de primaria que confió rotundamente en mí, con quien pude aprender, o tuve una infancia muy sólida, pero en cuarto de educación secundaria hubo una relación afectiva muy complicada que me dejó con una huella importante. Por supuesto que hay experiencias posteriores. Podremos reparar mucho de lo ocurrido y podremos no solamente trabajar con las heridas por comisión, aquello que ocurrió complicado, sino también podremos trabajar con las experiencias faltantes, con aquello que necesité y no ocurrió. Ser mirada, ser incluida, ser protegida. Vale, seguimos con esto. Entonces, respecto al modelo interno de trabajo, ¿qué le puede ocurrir a la persona? Pues que era vista haciendo determinadas cosas. Por ejemplo, fui mirada cuando era buena. Y por principios de condicionamiento y de aprendizaje humano, ¿qué es lo que hace la persona? Como tenemos que buscar de manera natural el afecto, si una y otra vez la persona fue reforzada cuando fue buena, pues lo seguirá haciendo. Pero vayamos un paso más allá. Estamos buscando recibir conexión, la llama que nos mantiene vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que una y otra vez recibí atención siendo buena. Viene a ser, una y otra vez pude existir, se me miró, tuve un lugar, siendo la hermana más buena de la casa, la que ayudaba a todos, la que hacía todo por todos. Bueno, no es un mal valor, salvo que me haya fusionado con ese valor y quiera aprender a hacer algo distinto. Bueno, con otra libertad, elijo. Ahora soy francamente buena y ahora pongo determinados límites. ¿Qué más? ¿Por qué era vista? También a nivel existencial. ¿Existo? ¿Quién soy yo? Si no hay afecto, no hay relación, no hay conexión, no hay vida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando las manos faltan, cuando hay un abandono, en una situación de un abandono temprano, de un fallecimiento del cuidador principal, de una patología orgánica o psicológica del cuidador principal, porque hay un consumo sostenido de sustancias, cuando las manos tiemblan, cuando las manos no están, cuando las manos dejan al pequeño caer al vacío, entonces la persona tendrá repetidamente la experiencia de ese oscuro grande, ese vacío, ese me caigo, si tú no me ves yo me caigo, porque en mi infancia esto significa peligro de muerte. Y más adelante, aunque tenga 43 años, ya no me voy a morir porque tú no me veas, la sensación interna es similar. Y entonces puede ocurrir incluso que esa persona repetidamente para intentar, por teoría de repetición del trauma, para intentar repararlo, necesito ser mirada una y otra vez, porque si no, entraré en un gran miedo de no poder existir. Bueno, busquemos el equilibrio. Vale, aquí os lanzo otro ejercicio para aquellos que nos veáis en diferido, que lo trabajéis en equipos de trabajo. Porque era vista, cuándo y al hacer que era mirada. Os lanzo el guante para quien lo quiera hacer. Vale, vamos con esto. ¿Qué me digo de mí? No solamente es la sensación que tengo y la confianza, sino que aquí sumamos contenidos verbales explícitos. Cuando el niño ya tiene un componente verbal, ¿qué es lo que se cuenta de sí mismo? Todas aquellas frases que nos vinieron diciendo en la infancia, qué lista eres, qué lista eres, qué lista eres, y me quisieron mucho cuando decían qué lista eres. ¿Cómo lo paso cuando me expongo a un examen de oposición y lo suspendo? Dejó de existir. ¡Ah, qué miedo! ¿Cómo no voy a tener ansiedad y estudiar sin parar, sin parar? O de qué soy capaz o de qué no soy capaz. No, cariño, tú sola no puedes. Ay, no, tú sola no puedes. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. 55 años. Tú sola no puedes. Y me sigo contando que yo sola no puedo, que necesito ayuda. Entonces es muy importante para construir la identidad cuál es la narrativa que la persona construye en torno a sí mismo. Entonces, ¿qué había en torno a mí? La manera en la que me hablaban. Estos ejemplos que os traía. Puede que por defenderme desarrolle una actitud de rebeldía y demostrar que la opinión del otro no me importa, pero en el fondo mantengo una fuerte autocrítica hacia mí mismo. Pensad un momento en este perfil, parad un instante y observad si conocéis a alguien de vuestro entorno cercano a quien le haya ocurrido esto.
No me importa lo que me digas, de verdad que no me afecta, no me importa tu opinión, pero de fondo, me avergonzaría mucho ver una característica negativa en mí mismo y tengo una autocrítica muy fuerte. Seguro que habéis localizado a alguien o quizá incluso a uno mismo a nivel vincular, si nos vamos a la historia, ¿qué ha ocurrido ahí? Y ahora a nivel reparación, siendo su terapeuta, ¿qué es lo que tenemos que fomentar? Que pueda reexperimentar desde un lugar de seguridad. Entonces, la manera en la que hablamos a nuestros niños será la manera en la que ellos aprendan a hablarse a sí mismos. Sé que os estoy mencionando todo el tiempo niños, pero creo que todos entendéis que estamos hablando también de terapia adulta. Porque cuando se sienta un adulto, esta misma mañana, aquí en Madrid, en la silla de enfrente o en el sillón de enfrente, trae al adulto, pero trae al niño y trae toda la experiencia. Y muy a menudo aquello que se repite tiene más que ver con histórico que con lo que ocurrió la semana pasada. Entonces, vamos con esto. Nos queda como el último rato de la presentación juntos y quiero plantearos algunas cosas no tan verbales, ¿vale? Entonces, cuando hablo, os digo esta frase como más allá del neocórtex, ¿qué pasa cuando algo se me atasca en el cuerpo? ¿Qué ocurre? Hay personas que te dicen, sí, ya sé lo que tengo que hacer, si yo lo he aprendido una y otra vez, imaginaos, hemos hecho una reestructuración cognitiva desde un modelo más cognitivo-conductual, si yo ya sé, si yo ya me lo digo, pero el cuerpo sigue dando síntomas, siguen sin atreverse, siguen sin confiar, es como que hay algo dentro de mí que no me lo permite. Entonces, es posible que tenga que ver con un aprendizaje preverbal, es muy importante las experiencias preverbales, o con un aprendizaje no explícitamente verbal, con un aprendizaje corporal, con que mi reacción emocional o fisiológica en ese momento fue demasiado intensa y por mucho que me diga desde lo racional, desde capas superiores del cerebro, hay cuestiones más somáticas y emocionales que se quedan atascaditas en la experiencia. Entonces, ¿el camino para resolverlo es pseudomagia? No. ¿Es pseudoterapias y andar probando a tocar teclas sin saber dónde vamos a acertar? No. En este máster miraremos hacia el funcionamiento del sistema nervioso y la lógica del trauma y técnicas muy concretas, muy aterrizadas y demostradas para reexperimentar historia no verbal e integrar las diferentes estructuras neurobiológicas, cómo mi hemisferio derecho da una respuesta más emocional, más traumática, y cómo mi hemisferio izquierdo se sitúa, por ejemplo, en lo racional. Pero si no conecto a través del cuerpo calloso, si no puedo integrar las experiencias, por mucho que me digan, no hay un cambio. Entonces, bueno, aquí veremos historias donde las personas pueden detectar de manera desajustada más necesidades fisiológicas de la cuenta y emocionales o menos necesidades fisiológicas. No puedo ver qué es lo que hay aquí. Seguimos. Vamos a hablar del prenacimiento. Interesante. Y aquí, si en el turno de preguntas, que vendrá en un ratito, si en el turno de preguntas queréis llevarme la contraria, preguntar, etcétera, o proponer a debate, súper bien recibido. ¿Por qué hablamos de que lo vincular se inicia antes del nacimiento? Porque en algunos pacientes será muy relevante para la construcción y para el trabajo de renarrar, de reelaborar una parte de su historia previa al nacimiento. No en todos, pero sí en algunos tendremos que acudir allí. ¿Por qué? Por ejemplo, si resulta que esta persona adulta que yo tengo delante en consulta y que tiene a día de hoy 37 años, fue concebida después de 8 años en los que sus padres estuvieron una y otra vez intentando tener hijos, 5 abortos de repetición, pensando que ya no iban a ser capaces de traer una personita al mundo, no es lo mismo que si sus padres no tuvieron demasiado pensado que iban a tener ese bebé y, por ejemplo, era un bebé no deseado. O si simplemente fue en el contexto de una historia afectiva sencilla, tomaron la decisión y fueron adelante con facilidad. Entonces, veamos 3 ejemplos concretos. Por ejemplo, datos por supuestísimo cambiados y no identificables. Gabriela, la hija salvadora. Su madre, antes de tenerla a ella, se contaba: seré feliz cuando tenga una hija. Ella lo hará todo bien, hará todo lo bien que yo no he sabido hacerlo.
Yo no he sido valorada, pero tendré una hija que tendrá que ser responsable, buena, maravillosa, de buena conducta, físicamente estupenda y será como mi salvoconducto. Ella lo hará todo bien para que yo me demuestre que en el fondo soy buena. Entonces esta niña nace y entonces tiene una infancia y entonces tiene una educación. Es importante la historia previa al nacimiento, desde donde esta persona fue pensada. Después me lo discutís si queréis. Vamos con el siguiente ejemplo. Abel, hay algo malo en mí. Sobre esta persona, que es una persona jovencita, vienen sus padres a consulta, es un chaval de 14 años que tiene consumo sostenido de sustancias, que tiene conductas muy complejas en el cole, con grandes problemáticas, conductas disruptivas, se mete en líos y los padres entran en consulta. Bueno, en realidad Abel fue un descuido, fue un error. A ver, que no quiero decir que el niño fue un error, pero que no le esperábamos y lo gestionamos como pudimos. Y entonces la madre cuenta que tuvo una fuerte depresión posparto, que ahora se encuentra muy bien, que pueden quererse mucho, pero fue en ese momento un hijo no deseado y toda esa historia de embarazo y de posparto fue bien compleja para quienes le tuvieron que sostener. ¿Creéis que esto tendrá un efecto en la clínica que nos podremos encontrar más adelante? Quizá no. Quizá sus cuidadores principales pudieron ser absolutamente reparadores y pudieron establecer una situación muy segura, o quizá afectó en la manera en la que hicieron posteriormente verbalizaciones sobre esta personita, en la manera en la que pudieron acompañarle cuando se equivocaba, en la manera en la que quizá necesitaron criticar, avergonzar o humillar cuando tenía conductas que se salían de la norma. Es por esto que en algunas ocasiones la historia previa al nacimiento es relevante en consulta. Como os digo, no en todas, sino va a ser, por supuesto, lo primero que evaluemos en una relación terapéutica, pero si vemos que hay cosas que no nos cuadran con la historia reciente y la que conocemos, es posible que tengamos que acudir ahí. Vamos con el tercer ejemplo. El ejemplo de Julia, la eterna hermana pequeña. Julia tiene 62 años y entonces cuenta que el puesto de hermana mayor está ocupado. Tenía una hermana mayor, 8 años mayor, que era estupenda, que tenía un altísimo rendimiento, que cubría todas las expectativas de los padres, quizá en exceso, quizá ahí también esta hermana mayor tuvo otra carga diferente. Y entonces Julia dice, en realidad esperaban que yo fuera chico y nunca fui suficiente para mi padre. Bueno, es posible que, como todos tenemos capacidad de resiliencia, es posible que esta familia pudiera sostenerle o que tuviera otros vínculos, una tía muy cercana, una profe desde infantil que le sostuvo, unos padres que pese a esa historia previa pudieron reparar y recolocarse, y es posible que esto no genere una huella o es posible que sí que genere una huella. Porque la manera en la que esta personita fue pensada y fue recibida, el rol que se pudo ocupar en ese sistema familiar, pues si el de hermana mayor súper responsable y correcta ya estaba ocupado, tendré que ocupar otro. Tendré que ocupar el de la que se porta mal, el de la que es rebelde, el de la que no sabe. No sabemos. ¿Sí? Como os digo, abierto a debate. Venga. Y vamos por último, vamos a estar terminando enseguida la sesión, estamos bien de tiempo. Por último vamos a hablar de heridas y de defensas. Entonces, traemos otro caso concreto, ¿vale? El caso de Roberto. Es una persona de 47 años que habla de herida de reconocimiento y dice algo así como no pasaban tiempo conmigo, tenía comida, tenía las rutinas bien cubiertas, pero en mi familia nadie me miraba con interés y con cariño. No miraban mis dibujos, no me acompañaban al cole. Roberto tiene una herida de reconocimiento, de ser visto, de ser valorado de manera incondicional. Entonces, ¿con qué nos encontraremos? Os comparto la brújula. Esta la vamos a ver solamente muy breve hoy. Quizá en otra sesión clínica la veremos con más detalle, pero os comparto una brújula que construimos en equipo pensando en la conceptualización, en la importancia... Un momento, voy a apagar eso. Listo. En la importancia que tiene para el abordaje de un caso que como terapeutas tengamos una conceptualización muy clara, que tengamos un mapa de caso. No es
más o menos nos vamos vinculando y más o menos la persona está a gusto consulta. Esto es un factor importante. Pero es tremendamente importante que haya un mapa de ruta, que yo sepa qué le ocurre a la persona, de dónde viene lo que le ocurre, cómo se está manteniendo en la actualidad, cuáles son sus conductas complicadas, cuáles son sus objetivos completos y cuál es mi plan de intervención, qué conjunto de técnicas concretas voy a utilizar. Aquí os comparto la brújula, es probable que más adelante le demos otra vuelta y que haya otra clase en abierto sobre esto. Bueno, o también podéis escribirnos, escribir a ISEP o escribirme a mí para preguntar. ¿Qué es lo que os cuento? Voy con la diapo anterior. Estamos hablando de Roberto. No me miraban, no pasaban tiempo conmigo, no fui reconocido, fui cuidado en lo básico, pero no fui reconocido. Y os digo aquí, ver las flechas direccionales y redondeadas del dibujo de la brújula. ¿Qué quiero decir? Que aquello que yo vengo haciendo en el mantenimiento tendrá que ver con el origen y se verá de manera muy clara en la relación terapéutica. El terapeuta es manos que sostiene, la manera en la que Roberto se relaciona con su terapeuta, muy probablemente sintiéndose no visto de manera repetida y haciendo cosas excelentes para que le vea, para que le vea, para que le vea, pero con facilidad sintiéndose herido en cuanto no detectó necesidades. Y como en el mantenimiento, pues probablemente si Roberto lleva su día a día y viene llevando estas conductas, la manera en la que otros le refuerzan y le ven, o la manera en la que a través de sus resultados obtiene un pequeño feedback, un pequeño gesto de cariño, o el malestar que le genera no haber sido reconocido, todo esto se verá en su hipótesis de mantenimiento, en cómo la conducta de Roberto, las conductas problema, se mantienen en el tiempo. Entonces, volvemos a esta. Ya estamos al poquito de terminar. ¿Qué ocurre? Que los sistemas de protección pueden caducarse. Si resulta que, en el caso de Roberto, tiene una herida de falta de reconocimiento, u otra persona tiene una herida de abandono, de haber sido explícitamente abandonado, físicamente abandonado, o abandonado afectivamente. Te dejo caer, ya no estoy contigo. O si la persona tiene una herida de rechazo, y se sintió rechazado socialmente, o si la persona tiene una herida de no inclusión, no consiguió tener un grupo de iguales del que sentirse parte, o una familia de la que sentirse parte, porque era el pequeñito, el que no sabía, o si tiene una herida de traición, porque hubo una mentira, una falta de confianza grande, si tiene cualquiera de estas heridas más nucleares, qué interesante que la persona, cuando esto ocurrió, aprendió a desarrollar determinados sistemas de protección o defensas que fueron tremendamente útiles para su supervivencia, pero que igual están caducados. Esa es la pregunta que le lanzamos al paciente cuando ya tenemos confianza suficiente. Esto que tú vienes haciendo de sobrecompensar, de defenderte, de no confiar, de agradar en exceso, cualquiera que sea tu sistema de protección, esto que vienes haciendo fue útil con tus 8 años, con tus 15, tremendamente útil. Qué maravilla, y muy probablemente gracias a esos sistemas de protección estás aquí y has conseguido lo que has conseguido y has podido sobrevivir. Sin embargo, en la actualidad, con 33, este sistema de protección de tus 8 añitos, este que sigues manteniendo, por ejemplo, el de agradar en exceso, sigue siendo útil o se ha caducado. O tenemos la oportunidad de reprocesar y reintegrar tu historia para aprender algo diferente, para que ahora puedas elegir. Bueno, con esto vamos a terminar. Voy a repasar con esta frase de mis relaciones tempranas me llevan a mi identidad y mi identidad me lleva a cómo seguiré construyendo mis relaciones. Bueno, esta es una frase que compartimos con mis compañeras en los grupos de supervisión. Y aquí os dejo un contacto concreto. Si queréis ver cositas que subimos y que compartimos, podéis vernos ahí en el perfil de Instagram de Ponpsicología de nuestro centro. También ponemos algunas cositas en la web, aunque lo que más actualizado está la parte de redes sociales, que subimos así como cositas cada semana, pequeñas herramientas, ejercicios, etc. Y, por supuestísimo, muchísimas gracias a ISEP por ser la entidad que sostiene y que apoya a un máster de esta calidad con docentes excelentes y, bueno, con un abordaje clínico
que a todos nos hubiera gustado cursar años antes. Y con esto terminamos la presentación. Voy a dejar de compartir. A ver. Creo que me estáis pudiendo ver. Sí, veo algún gesto en el chat de algunas de las personas que atienden. Mangel o equipo, os aviso de que pasamos directamente a preguntas. Tienen los micrófonos abiertos, chicos, y quien no quiera hablar puede escribir también en la herramienta de preguntas. De hecho, te comentan algo también por el chat. No sé si lo ves, Violeta. A ver, sí, un segundito. Veo en el chat. Mangel, veo. No, en la opción de preguntas que está ahí al lado del chat. A ver que lo encuentre bien. Ah, fenómeno. Hola. Muy bien. Lo veo. Listo. ¿Hay Por alguien un lado. que está hablando? Si quieres escucharlo a él primero. Sí, Sí. hola, ¿qué tal? Cuéntame, Andrei. Bueno, tengo una duda. Yo soy ¿Vale? estudiante de psicología, soy de México, Vale. pero una de las dudas que tengo yo es cómo podemos hacer este acercamiento con los pacientes. Bueno, la rama en la que yo me quiero especializar es adicciones, ¿ok? Vale. Entonces sabemos que los pacientes que tienen adicciones suelen estar un poquito más, tal vez a la defensiva o no tanto abiertos a escucharnos, ¿no? ¿Cómo podríamos abordar justamente estos conceptos con ellos? O sea, ¿cómo podemos brindarles este refugio y este apoyo sin que tampoco se sientan agredidos? Perfecto. Vale, muchísimas gracias, Andrei. La verdad es que es una pregunta que viene mucho al caso. Es verdad que es una pregunta grande, ¿no? Como de cómo abordar en adicciones. Voy a intentar aportarte alguna nota concreta que te pueda venir bien, ¿vale? Entonces, muy importante, cómo no abordarlo. Imagínate que nos colocamos como unas manos punitivas que en vez de permitir explorar una nueva emocionalidad o una nueva manera de actuar, estamos como súper directivos, mandando sobre lo que no hay que hacer, lo que yo te voy a pedir es un consumo cero y si no, no puedes continuar en esta terapia. Quizá desde ahí no damos un espacio al aprendizaje. De otro lado, imaginaos que nos colocamos en unas manos débiles que no tienen conocimiento suficiente, que no tienen solidez para abordar el tema de las adicciones con herramientas concretas relativas a este área de especialidad, y entonces que les genera duda, que tienen miedo cuando su paciente ha tenido una recaída, cuando ha tenido un momento de consumo, que se asustan más de la cuenta. Entonces, estos son dos ejemplos del cómo no hacerlo. ¿Cómo sí acompañar desde este lugar de solidez? Primero, Andrei, creo que es un área apasionante, no es en concreto el área en el que yo me he especializado, en adicciones, pero creo que hay un trabajo precioso por hacer ahí y desde luego que muy relevante, con un enfoque informado en trauma y apego. Y ¿qué necesita la persona cuando está explorando poder hacer algo nuevo? Cuando está explorando de dónde viene la conducta que está teniendo y cómo se mantiene. Que sea sus manos sólidas, que estés muy formado, que tengas herramientas muy concretas para acompañarle, que estés disponible de manera incondicional también cuando se equivoca, también cuando tiene una recaída, pero que puedas hacerte cargo de la situación y que puedas poner entre vosotros unos determinados límites o normas de, en este contexto, qué es lo que voy a esperar de ti, cómo vamos a hacer determinados marcadores de expectativas, etc. ¿Cómo lo ves, Andrés? ¿Te he respondido? Sí, justamente era ese punto intermedio entre las manos que sabían cómo abordarlo, pero ser muy estricto, y las manos que no sabían. O sea, sí, justo fue lo que estaba esperando, como aclarar un poquito, ¿no? Y sí, muchísimas gracias. Vale, fenomenal, muchísimas gracias. ¿Más preguntas en audio? Voy a leer entonces las del chat, ¿vale? A ver, por aquí tenemos... Yasmín dice, ¿cómo se vincula este modelo y la terapia cognitivo-conductual? Buenísimo, esto es algo que nos he explicado. Entonces, os voy a dar mi perspectiva, ¿vale? Desde los diferentes recorridos en psicoterapia, parece que durante años hemos estado en un enfrentamiento, donde yo trabajo desde aquí y entonces si tú trabajas desde el otro lado somos contrarios y esto no nos complementa. El planteamiento que se hace desde la psicoterapia integradora, por ejemplo, en mi caso o en el caso de mis compañeras, lógicamente a nivel universitario, recibimos una formación muy sólida cognitivo-conductual.
Y esta es una buena parte del tronco de árbol. Pero más adelante nos formamos en terapias de tercera generación y más adelante nos formamos en psicoterapia informada en apego y más adelante en técnicas de reprocesamiento. Y algunas de mis compañeras son más especialistas, por ejemplo, en psicoterapia en sistémica o con un abordaje más psicoanalítico. ¿Qué os quiero contar con esto? Que desde mi punto de vista es totalmente compatible. Si estamos en un iceberg y entramos solamente en lo que hay por encima de la superficie del agua, entramos puramente en la conducta para generar un cambio mañana, bueno, está bien, pero a lo mejor nos estamos dejando una buena parte fuera. Por el contrario, si en ese mismo iceberg entramos solo por la parte de abajo, entender histórico, pero no podemos salir a la superficie generando herramientas distintas, puede ser de utilidad, pero no estamos haciendo un abordaje completo. ¿Cuál es el planteamiento de la psicoterapia integradora informada en apego y trauma? Y esto lo comparto yo creo que con todos los docentes del claustro, que como os digo, son una maravilla y aprendo cada vez que estamos juntos, aprendo de ellos. ¿Cuál es el planteamiento que compartimos? Que tenemos un pie en presente y un pie en pasado para hacer un recorrido y dar una salida hacia presente y hacia futuro constructiva, pero teniendo en cuenta todo el mapa de la persona, no solamente el aprendizaje más reciente. Bueno, creo que está respondida la pregunta de Yasmín. Si quieres añadir alguna cosa, te espero en audio. Voy a leer por aquí Tariel. A ver si soy capaz de leerlo. Tariel dice, tengo una consulta respecto a los tipos de apego y vínculo terapéutico. Cuando una persona desarrolla un tipo de apego mientras se va generando el espacio de aprendizaje, ¿puede evolucionar este apego a otro tipo? Por ejemplo, que se haya organizado primero un apego evitativo distanciante y mientras se vaya dando la alianza terapéutica y que se le permita el aprendizaje, entonces surge otra forma de apego. Vale, maravilloso. Resumo un poquitín la pregunta de Tariel. Plantea que ¿es el apego un cajón estanco y definitorio que parece que ya dictamine mi destino? En absoluto. Y si en algún momento de la charla lo habéis entendido así, entonces me he equivocado. Claro que hay un periodo crítico de vinculación inicial, preverbal, de momentos de infancia que definen esa estructura de apego y eso que esperaré del mundo. Pero justamente si trabajamos por esto, por estudiar cada vez más y tener más herramientas para trabajar desde una psicoterapia informada de apego, es porque el apego se puede reparar. Hay cuestiones más difíciles de reparar que otras, pero el apego se puede reparar en infancia, en adolescencia, en adultez, en adultez más mayor, en relaciones de pareja, que son también relaciones vinculares de primer grado, o de primer vínculo cercano, para ir generando un modelo más seguro. Claro que hay aprendizajes que subieron ahí, que puedo tener determinadas tendencias, pero puedo generar aprendizajes más sanos. Igual que lo contrario, una persona con una base muy sólida y muy segura, imaginaos que posteriormente en su adolescencia y primera edad adulta tiene relaciones sociales muy complejas o una relación de pareja muy dañina. Puede ir dañando su visión y su confianza sobre sí mismo y sobre el mundo. ¿Es reparable? Rotundamente sí, si no estaríamos trabajando en esto. Vale, seguimos por aquí. Alessandra, voy a ver esta pregunta. Dice, si quisiera poder repasar el webinar, ¿cómo podría ver la grabación? Vale, aquí en ISEP, entre buenísimos profesionales, entre los docentes, también hay un equipo técnico muy, muy potente que se va a encargar de que esta sesión quede grabada y que después quede colgada. Yo creo que va a ser en YouTube, donde va a estar accesible. Entonces, muy probablemente después quede el enlace, no sé si subido a la web de ISEP, desde nuestras redes sociales de Pons Psicología, por si queréis echarnos un vistazo, PONS, Pons Psicología, desde luego que colgaremos el enlace para que todos aquellos que estéis pendientes, que lo podáis seguir después en detalle, por si lo queréis utilizar con compañeros, etc. Vale, sigo por aquí. Joan, a ver. Dice Joan, ¿es posible que nos puedas compartir herramientas para medir o para clasificar el tipo de apego y trauma? Vale, perfecto. Esta es una pregunta muy grande, pero os voy a proponer, por ejemplo, una escala muy concreta. Os referiría a la escala de apego adulto y creo que la podéis tener accesible con cierta facilidad si le queréis echar un vistazo en Google. Es una de las herramientas que habla de situaciones de infancia,
pero para poder entender cuáles son aquellas conductas en las que yo me relaciono en la adultez que tengan que ver con aquello que se cubrió o no se cubrió. Y, por ejemplo, si la pregunta es más referida a población infantil, aunque no estamos hablando tanto de eso, por ejemplo, hay una herramienta muy interesante que se llama historias incompletas. Y en este caso, ya sabéis que cuando trabajamos con niños es interesante que tengamos herramientas pues, más dinámicas, interactivas, podemos utilizar muñecos. Las historias incompletas, yo creo casi seguro que lo podéis encontrar haciendo una buena búsqueda en Google. Son historias en las que a ese peque se le plantea un inicio de una historia, por ejemplo, se ha caído un vaso de zumo, ¿qué pasaría? Y nos da mucha información sobre cómo ese peque es acompañado. Vale, cierro por aquí la pregunta de Joan. A ver, un segundo. ¿Cómo se vincula este modelo de terapia cognitivo-conductual? Esta ya nos la compartió Yasmín. No sé si me estoy dejando alguna pregunta. Os animo mucho a que quien quiera alzar la voz. Alessandra, Joan, perfecto, aquí hay otra pregunta de Joan. Vale, dice, ¿qué señales podemos percibir de un paciente o consultante para deducir que tiene un apego o trauma de infancia? Vale, fenomenal. Voy a tratar de responderos de manera bastante concreta. Imaginaos una persona que, adulta, 35 años, que en el presente, ante situaciones sencillas, se alarma en exceso. Por ejemplo, a ver, voy a elegir una muy concreta. Por ejemplo, había quedado con amigos, o mis amigos habían quedado, a mí no me han avisado, han estado todos, yo no he estado, me han traicionado, voy a dejar de tener estos amigos y paso una semana horrorosa. Y a lo mejor simplemente es que se habían despistado y no le habían enviado el mensaje. Una situación posiblemente sencilla. Es muy probable que la reacción grande de esta persona nos hable de una herida histórica. Porque sobrereacciono por algo que no es demasiado grande en el presente. Otro ejemplo de sobrereacción. Una persona que está en pareja desde hace 3 años, la pareja le demuestra repetidamente que, gestos de fidelidad y de compromiso, pero esta persona cada vez que su pareja va a salir fuera, queda con un amigo, tiene un rato de deporte y no le está respondiendo al momento al teléfono móvil, entra en continua alerta y en miedo de abandono, de perder su relación de pareja, de que la otra persona esté enfadado. Bueno, pues probablemente también nos habla de heridas de vinculación anterior. Entonces, así como tip central, si en el presente hay sobrereacciones o bien de alerta, de miedo al abandono, de miedo a una traición, o bien incluso de desconexión, a mí esto me da igual, yo me distancio, bloqueo todo lo que tengas conmigo, ya no me interesa, si hay reacciones excesivas, es muy probable que ese aprendizaje no sea reciente, sino que venga de heridas más antiguas. He visto que hay una persona que levanta la mano. Andrei, ¿quieres compartirnos? Sí, soy yo otra vez. Es que estaba pensando, porque estaba revisando un poquito, esta semana sobre el psicoanálisis. Y ahorita justamente con la parte del vínculo, ¿no? que tenemos que cuidar con el paciente. ¿Cómo has llevado tú la parte de la transferencia y la contratransferencia en este proceso de tratar que haya un vínculo seguro, pero sin que el usuario tenga algún tipo de... y también nosotros tengamos algún tipo de estas dos situaciones? Perfecto. Vale. Muchas gracias, Andrei. Tengo que adelantaros que mi especialidad no es psicodinámica, ¿vale? Entonces, bienvenidos también a aquellos especialistas en psicodinámica para aportar. En estos conceptos que traslada Andrei de transferencia y contratransferencia, de cómo en la propia relación terapéutica se ven cuestiones relativas al proceso de la persona y relativas a cómo la persona está depositando en su terapeuta o cómo el terapeuta le vienen determinadas reacciones, porque el terapeuta es persona, no es robot. Creo que es muy importante que el encuadre sea claro. La terapia no es una relación afectiva, no es una relación casi familiar, no es una relación de amistad, tampoco es una relación de un jefe o de un director que pone normas.
La terapia es una relación de ayuda encuadrada en un contexto muy determinado, con un pacto muy determinado de tiempos, de horarios, de funciones, incluso de una transacción monetaria en caso del privado o de una transacción de espacios en caso de algo público. Entonces, el encuadre es importante. Tu terapeuta no es tu amigo. Tu terapeuta es alguien que te acompaña y el foco está centrado en ti. Tu terapeuta es un espejo, no viene aquí, puedes traer una pequeña anécdota, una pequeña situación relacionada con algo humano, pero el terapeuta no viene aquí a contarte pues lo que yo viví, sino que está para sostener lo que trae la persona. Entonces, claro que al terapeuta se le mueven cosas relativas a su propia historia de vida. Si viene una señora a consulta que se parece mucho a la madre del terapeuta y el terapeuta está teniendo una gran dificultad con su madre, es difícil que le acompañe de manera objetiva. Por eso aquí os invito a que podamos siempre supervisarnos, a que como terapeutas siempre podamos estar acompañados para saber de esto que está ocurriendo, qué es mío y qué no es mío. Si yo como terapeuta tengo una reacción desmedida ante algo que hace la otra persona, entonces igual está diciendo más de la historia personal del terapeuta que del paciente. Más preguntas por aquí. A ver, Laura. Qué interesante. Laura dice, también podemos ver infrarreacciones, ¿no? Súper interesante tu pregunta. Efectivamente. Entonces, os voy a explicar este concepto añadiendo un término también vinculado al círculo de seguridad parental. Hay un concepto súper interesante, ya os animo a quien quiera que va a formarse más en ello. Hay un concepto súper interesante que se llama música de tiburón, que es, imaginaos que en este momento todos en una situación suficientemente segura, cómodos, bueno, la charla no parece alarmante y en este momento suena una música calmada para todos. Pues seguramente vivamos lo que está ocurriendo con tranquilidad. Por el contrario, voy a explicar el concepto de música de tiburón. Imaginad que en este momento empieza a sonar la música de la película de Tiburón. Aquellos que tengáis más años la conoceréis, los que seáis muy jovencitos, ¿no? Pero viene a ser una música de chan, 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 chan. Lleva a ocurrir algo peligroso. Estoy en una piscina y parece que va a llegar un tiburón, ¿sí? Entonces, imaginaos que en este momento suena una música muy alarmante. El resto de señales del entorno no dicen que está ocurriendo algo grave, pero de repente mi cuerpo se pone en alerta. Esto es lo que ocurre con las hiperactivaciones, con los estados de alerta. ¿Sí? Vámonos, y esto casi siempre habla de historia de un aprendizaje traumático complicado y por tanto una sobrereacción. Vale, vámonos al ejemplo contrario, que es el que preguntaba Laura ahora. ¿Puede haber infrarreacciones? Absolutamente sí. Si en mi historia de aprendizaje tuve momentos de necesidad o de alerta que no pudieron ser atendidos, o incluso que fueron minimizados, humillados, avergonzados, aprendí a desconectar. Yo ya no lo siento. No, yo esto no lo necesito. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El desconectar o congelarme fue un sistema de protección que fue muy útil por supervivencia, para el mantenimiento del afecto de quien me cuidaba, pero en la actualidad me lleva efectivamente a esto que plantea la compañera Laura, de infrarreacciones. Ocurre algo grave y, ups, ha ocurrido un error, no lo veo. Hay una situación de riesgo y yo no veo riesgo. Una persona a la que quiero me está pidiendo que necesita algo, que tiene una emoción muy compleja y que necesita mi acompañamiento. No, esto no es mío. Infrarreacciones. Normalmente reacciones de enfriamiento, de distanciamiento o incluso reacciones de congelación. Y esto también habla de historia de apego y de vínculo. Vale, estamos cerquita de terminar, tenemos un par de minutitos. Si hay alguien que quiera alzar la mano y comentar algo en audio. Por aquí, ¿no? Vale, voy a repasar. A ver. ¿Sí? Ahí, veo por ahí una mano. Hola, hola, creo que soy yo. Víctor, perfecto, cuéntanos. Bien, pues la verdad es que me pareció muy interesante toda la exposición que nos compartías, Violeta. Y bueno, solamente quisiera agregar como un dato respecto a la duda que se hacía en relación al tratamiento y atención a personas que están pasando por adicciones. Pues generalmente los tratamientos
se dividen en dos, ¿no? En el tratamiento en ambulatorio y en el tratamiento de residencia, o cuando una persona ya no puede, como está en una fase de desadaptativa del proceso adictivo. ¿Sí? Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención de tu respuesta, pues fue un poco como esta postura del terapeuta frente a la situación, ¿no? Yo vengo más como de los modelos estructurados y postestructurados de la terapia sistémica, pero cuando hablamos, por ejemplo, de atención intervención en crisis o las primeras entrevistas en psicología, ese tipo de cosas. Algo que recuerdo mucho es la entrevista motivacional ¿Vale? en relación específico con el tratamiento de adicciones. Entonces, ¿cómo este elemento o cómo esta estrategia, me preguntaría, califica o embona en esta postura frente a o desde los modelos que nos estás compartiendo tú? Porque a mí me parece un modelo un poco más sensible, un modelo un poco más cercano hacia la figura del usuario, el cliente o el paciente, ¿no? Pienso que es una postura un poco más cercana a lo que Rogers nos escribió en el proceso de convertirse en persona, pero obviamente ya es un modelo pues más actualizado, ¿no? Entonces, no sé cómo convive ahí el terapeuta cuando está haciendo esta exploración inicial con el paciente que está pasando por una crisis. Sería mi duda. Vale, fenomenal. Gracias. Víctor, muchísimas gracias por la pregunta. Escuchándote veo que el área de adicciones y que el abordaje sistémico es algo que has estudiado con profundidad y que has podido trabajar, lo cual es maravilloso y también creo firmemente que el proceso de continuar siendo terapeutas excelentes va siempre, por años de trayectoria que llevemos, va siempre de seguir enriqueciéndonos de las experiencias de otros, porque no todos tenemos todas las experiencias. Entonces, creo que sería maravilloso como que nos compartieras también desde tu experiencia qué cosas te han funcionado, aquellas que has aprendido, etc. Por mi parte, en aquello que yo te pueda aportar, mencionabas, por ejemplo, la cuestión de la entrevista motivacional. Entonces, ¿cabe la entrevista motivacional en un contexto de una psicoterapia como una relación vincular? Rotundamente sí. Si estamos en un vínculo de que el terapeuta sea base segura, sólida, que puede hacerse cargo de la situación, que permite que el paciente, que el consultante explore y que el paciente vuelva y traiga sus cuestiones para poder reintegrar o renarrar. ¿Cabe aquí, tal como hace la entrevista motivacional o tal como hace un abordaje más humanista, el dotar a la persona de tú eres el que te mueves, yo me mantengo y te sostengo? Yo voy a estar aquí de referencia como refugio seguro al que puedes volver, como base segura desde la cual puedes aprender, pero las decisiones las vas a tomar tú. Aquellos pasos que decidas dar, si metemos también el modelo de Prochaska y Clemente de invitación al cambio, ¿no? Según el estadio de preparación al cambio en el que estés, este va a ser tuyo. Yo como tu terapeuta me mantengo sólido, formado, referente, no me caigo ante lo que te ocurra, no voy a andar criticándote, no voy a hacer una humillación, un desprecio, me voy a mantener incondicional ante aquello que tengas. Creo que son absolutamente compatibles. ¿Más preguntas por aquí? A ver. Dice Geraldine, y ya voy a tomar un par de últimas preguntas y cerramos, ¿vale? Dice Geraldine, ¿cuál sería la frecuencia de sesiones para ver resultados en el paciente? Vale, esta pregunta es importante. Claro, es interesante que podamos amoldarnos a las posibilidades que cada uno de los recursos o de los sistemas sanitarios tiene. Idealmente, comenzar con una psicoterapia semanal. Las primeras sesiones son más para construir un mapa sólido y para construir ese inicio de la relación y a partir de ahí hacer una devolución de la información y del mapa a la persona y ir utilizando técnicas de intervención para ir consiguiendo objetivos terapéuticos hasta el alta. Siempre vamos a buscar un alta, una independencia, que la persona pueda volar y saberse responsable de todo lo que ha conseguido, más allá de que tuviera un acompañamiento, un espejo terapéutico. Entonces, idealmente, si nos lo podemos permitir, si el recurso nos da opción a esto, tener una psicoterapia semanal continuada durante X meses de tratamiento. Si la dificultad es reciente, serán poquitos meses de tratamiento hasta un alta de éxito. Si la dificultad viene de muy lejos, pues aquello que hemos aprendido durante años, necesitaremos más meses de tratamiento para poder abordarlo hasta que consigamos una alta sólida y de éxito donde haya un cambio profundo. Vale, estamos llegando a la hora, voy a repasar
que no me deje pendiente ninguna de vuestras preguntas. A ver, voy a leer una última. Milen, si me dejo alguna pendiente, no dudéis en levantar la mano, ¿vale? ¿Cómo se decide qué enfoque priorizar dentro de la psicoterapia integradora cuando el paciente presenta trauma relacional temprano y un estilo de apego inseguro? Vale, quiero entender bien tu pregunta. Esto va de conceptualizar. Entonces, ¿qué es lo que yo os he querido trasladar en este ratito que hemos compartido hoy? La terapia como un proceso de relación vincular, con un conocimiento muy sólido de conceptualización, con un conocimiento muy sólido de herramientas concretas de intervención. Entonces, ¿cómo vamos a decidir cuáles son aquellas herramientas que vamos a utilizar? A través de la conceptualización. Si tengo muy claro cómo se originaron las dificultades de esta persona y cómo se están manteniendo, podré tener muy claro qué teclas quiero tocar y podré utilizar unas u otras herramientas terapéuticas. Respecto al enfoque, mi elección es un enfoque integrador donde me centro en la persona y dependiendo de lo que la persona traiga, iré más hacia un lugar o hacia otro lugar, con herramientas más de histórico, con herramientas más de presente, etc. Creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias. A ver si hubiera alguna cosita pendiente. Listo, yo creo que estamos por aquí. Me pones por ahí un corazón. Gracias, Milen. Qué generosos de vuestra escucha. Veo que estamos muchos, que os habéis quedado muchos hasta el final de la charla. Soy consciente de que ha sido una ponencia larga y os agradezco muchísimo la atención y también esas preguntas tan interesantes y tan aterrizadas. Por mi parte, con esto terminamos. Uy, aparece por ahí una nueva pregunta. Voy a repasar, que fuera algo... Listo, es un comentario. Veo tu comentario, Yasmin, muchas gracias. Gracias, Geraldine. Bueno, a todos los que habéis estado presentes. Entonces, con esto terminaríamos. ¿A qué os animo? A que sigamos todos en este proceso de construcción compartida, en este proceso de supervisión en equipos, en que sigamos enriqueciéndonos de terapeutas excelentes que tenemos muy probablemente en el despacho de al lado para poder revisar nuestra propia práctica y ver qué cosas se nos mueven para ser terapeutas cada vez más sólidos y muy seguros de lo que estamos haciendo. Bueno, pues porque estamos trabajando con algo absolutamente central, que es la salud de las personas. Con esto cerraríamos. Muchísimas gracias a todos.